En la clase pasada vimos cómo efectuar cálculo de punto de equilibrio con un producto. Ya hicimos el cálculo para determinar en qué volumen de producción, qué número de unidades a vender se requerían tanto para alcanzar punto de equilibrio como para lograr la utilidad deseada. El ejercicio de esta semana consiste en calcular punto de equilibrio, pero no para un solo producto, sino para dos o más productos. En este caso, el ejercicio del día de hoy se va a realizar con 4 diferentes productos. Sí, dice lo siguiente el ejercicio. Dice, para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión, se efectuará el cálculo del punto de equilibrio de dicho proyecto, considerando que pretende comercializar 4 productos, los cuales se detallan a continuación. Bueno, este proyecto que se está evaluando si es viable o no, se pretende que tenga 4 productos, los cuales son estos que se desglosan aquí a continuación en esta tablita. Con estos precios de venta, ¿sí? Los de esta segunda columna son los precios de venta. Estos de aquí son los costos variables. En el ejercicio anterior estaban desglosados por cada uno de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación con todos los componentes. Aquí en este caso ya están sumados todos, ¿verdad? Para realizar más rápidamente el cálculo, se hizo ya la suma de todos los variables que corresponden a cada uno de los productos que se van a vender. Entonces, es ya un paso que no se tiene que realizar. Entonces, ya tenemos aquí el total de los variables de cada uno, pero es igual. Incluye materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación necesarias para elaborar aquí una patineta. Aquí es lo que se requiere para elaborar una bicicleta. Aquí para elaborar un patín y aquí para elaborar una avalancha. Todo esto es por unidad. Tanto los variables como el precio de venta es por unidad. Pero aquí necesitamos un dato adicional, el cual es la participación en ventas o el porcentaje de participación en ventas. ¿A qué se refiere este porcentaje de participación? Bueno, se refiere más que nada a poder evaluar o poder pronosticar qué porcentaje de cada uno de los artículos se pudiera vender para ver qué tanto representa en cuanto al total de las ventas, ¿sí? En un estimado, cuánto representaría del 100% cada uno de ellos. Sí, entonces más o menos de acuerdo a los conocimientos previos acerca de esos productos, acerca de a lo mejor estudios de mercado, de a lo mejor evaluación del comportamiento de esos productos con otros vendedores, ¿sí? Con la competencia o con alguien que podemos tomar de referencia, nos da que el porcentaje es de acuerdo a lo que se muestra ahí, 30%, 20, 40 y 10%. Es un dato que vamos a requerir, ¿sí? Para hacer nuestro cálculo del punto de equilibrio. Entonces, bueno, lo primero se refiere a lo unitario, ¿sí? Todo esto se refiere a las unidades. Y lo siguiente que nos da son los costos fijos. Es decir, vamos a pronosticar cuánto se gastaría en cada uno de los conceptos que se relacionan aquí a continuación, los cuales pues son, como ya lo habíamos visto, costos que se tienen que pagar, se venda o no se venda una unidad. Se vendan o se vendan 1000 unidades o 5000 o las que sean. Estos se tienen que pagar independientemente de lo demás. Entonces, bueno, todos estos que se relacionan aquí a continuación son mensuales, ¿sí? Todos son por un periodo mensual. Entonces, bueno, lo que se pide es, si estos son mensuales, lo que se pide es determinar punto de equilibrio y cuántas unidades se necesitan vender
para obtener una utilidad de 514,000 en un mes. ¿Sí? Esto es lo que se pretende hacer de acuerdo a los datos que se proporcionan en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esos son los datos. Estos datos se van a desarrollar en Excel, ¿sí? Entonces, les comparto ahora la pantalla de Excel, ¿sí? Donde nos dice, aquí ya tenemos los datos y tenemos una tablita que debemos ir llenando para poder determinar cuál es el punto de equilibrio mensual considerando la venta de esos cuatro productos. Entonces, bueno, yo voy a pasar los datos primero, tanto del precio de venta como de los costos variables. Sí, voy a pasar los datos y ahí está, dice que es en esa proporción. 400, 180, 2200, etcétera. Bueno, ok. Primer punto, determinar margen de contribución. Si ustedes recuerdan, en el punto de equilibrio con un solo producto, se determinaba el margen de contribución restando al precio de venta los costos variables. Entonces, a diferencia de aquel otro ejercicio, aquí hay que considerar no solamente un producto, hay que considerar 4 productos. Por lo tanto, el procedimiento es el mismo, pero ahora lo hacemos por cada uno de los productos. Le restamos a las patinetas al precio de venta los costos variables, de las bicicletas lo mismo y así sucesivamente. Y aquí nos dice nuestra fórmula 1 menos 2, el precio de venta menos los variables. ¿Qué sigue? Bueno, necesitamos el porcentaje de participación en ventas, ¿sí? De cada uno de los productos, ¿sí? Para determinar algo que se va a llamar el margen de contribución ponderado, ¿sí? Entonces, bueno, el porcentaje de participación en ventas lo pasamos tal cual, 30, 20, 40 y 10%. ¿Qué hay que hacer aquí o qué se requiere para el cálculo de la columna número 5? Aquí la fórmula es el margen de contribución por el porcentaje de participación en ventas, ¿sí? Es decir, 220, que es el margen de contribución de las patinetas, por el 30%, que es el porcentaje de participación de las patinetas. Y igual, aquí ya está la fórmula, pero pues igual lo podemos validar recorriendo la fórmula, arrastrándola. Y luego, después de eso, hacer la suma. ¿Sí? Ahí está la suma. La validamos otra vez. Dice que 514. Esos 514, para efecto de nuestro cálculo, se llaman margen de contribución ponderado. Es decir, de cada uno de los márgenes de contribución multiplicados por su porcentaje de participación en ventas, una vez que se obtuvo los resultados de cada uno, los resultados individuales, se hace la suma de tal manera que tenemos un margen de contribución ya único, ponderado, pues porque se le asigna diferente peso a un margen de contribución que a otro. Se le asigna un 40% de peso, de ponderación o de importancia a los patines, porque se supone, de acuerdo a nuestro proyecto, que va a ser uno de los artículos que más se va a vender y que va a tener más porcentaje de participación. Entonces, bueno, como ya teníamos márgenes de contribución por separado, ahora necesitamos un margen de contribución único y así se obtiene con esa multiplicación y luego sumando. ¿Para qué necesitamos un margen de contribución ponderado? Bueno, se necesita porque para determinar el punto de equilibrio, en el caso de este ejercicio, necesitamos dividir los costos fijos entre el margen de contribución ponderado. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuántos son los costos fijos? Bueno, aquí nos muestra, si nos regresamos a la redacción del problema, dice que son 257,000. El total de costos fijos, 120, 80, bla, 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 sumados son 257,000. Entonces, bueno, ese dato
Me regreso pues al Excel. ¿Y qué hago? Aquí en esta celda hago la división. 257,000, que son los fijos. Ahí, si se fijan, nos muestra qué es esta fórmula o en qué consiste. Son 257,000, que son los costos fijos, entre margen de contribución ponderado, que son 514. Y nos dice, fíjense, que necesitamos vender 500 artículos, ¿sí? Necesitamos vender 500 productos o 500 unidades para poder lograr el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, nos dice que con 500 artículos que vendamos en total de los 4 productos se logra el margen de contribución, perdón, el punto de equilibrio. Pero bueno, ahora necesitamos saber cuántos necesitamos vender de cada uno, porque ese 500 es el total. Pero para efectos de nuestro cálculo necesitamos saber por cada uno de los productos. Entonces, así como nos lo indica la columna número 7, que dice punto de equilibrio por producto, hay que multiplicar esos 500 por cada uno de los porcentajes de participación en ventas para saber qué cantidad necesitamos vender de cada uno de ellos y de esa manera poder validar que esa información es correcta. Entonces, bueno, lo hacemos así, miren, 500 por la columna 500, que es el dato de la columna 6, ¿sí? Por 4, por el dato de la columna 4, que es el porcentaje. Entonces, hago la fórmula y la arrastro y me da de suma 500. Sí, esta es una suma. Esta es una suma, 500. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que debo de vender estas cantidades para lograr el punto de equilibrio, y eso también me permite fijar una meta en la cual pues mensualmente debo de tener en mente esos números que debo de vender para lograr ese punto de equilibrio. Entonces, aquí en este caso me dice que debo de vender 150 patinetas, 100 bicicletas, 200 patines. Si se fijan, son más porque se supone que tienen un porcentaje mayor de ventas. Entonces, por lo tanto, yo espero que se pueda vender una mayor cantidad de ellos de acuerdo a ese porcentaje que se considera que representa del total de participación. Y sumados los 4 me dan 500, ¿sí? Que son los mismos que me dio aquí en la columna número 6, ¿sí? Donde me dice que son 500 unidades las que se tienen que vender, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya nos dio que son esas cantidades y ahora lo que tenemos que hacer es validar que ese dato esté correcto. ¿Qué hacemos para validar? Bueno, hay que hacer el estado de resultados nuevamente, así como lo habíamos hecho en el ejercicio con un solo producto. Nada más que diferencia del otro ejercicio donde se sacaba mucho más fácil las ventas netas y el costo de ventas porque solo era un precio de venta y eran unos costos variables, aquí son 4 precios de venta y 4 costos variables para poder sacar costo de ventas. Entonces, lo que haríamos ahorita sería sacar individualmente o determinar individualmente las ventas netas de cada uno de los productos, multiplicando igual como lo hicimos en el ejercicio de un solo producto, el precio de venta, ¿sí? Por las unidades que nos dan para el punto de equilibrio, como lo dice aquí, el 7 por el 1. Entonces, bueno, multiplico precio de venta por las unidades, ¿sí? Y me da ese resultado. Dice que si yo vendo 150 unidades de patinetas a 400 pesos, mi ingreso de las puras patinetas serían 60,000. ¿Qué hago? Pues arrastro la fórmula para que en todos me dé la misma información
¿sí? ¿Cuántas unidades necesito vender? 100 de las bicicletas a 2,200, pues me va a dar 220,000. De los patines, 300, o el precio de venta de 300, necesito vender 200, las ventas netas serían 60,000 y así sucesivamente. Y para tener el total, pues la sumo. Sí, ahí está, dice que son 380,000. Para terminar de obtener la información que yo necesito, voy a obtener el resultado, el dato de cuánto es el costo de ventas de cada uno de los artículos y luego sumarlos. Entonces, bueno, digo, las patinetas, los costos variables son 180, ¿sí? Los cuales multiplico por las unidades, ¿sí? Que tengo que vender. Debo de vender 150 unidades de las patinetas, entonces lo multiplico. Y lo mismo que hice con las patinetas, lo hago con las bicicletas, patines y avalanchas. De tal manera, fíjense, esto que estoy haciendo es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio de el punto de equilibrio con un producto, a diferencia de que aquí, como les decía hace rato, hay cuatro importes de ventas netas y hay 4 importes de costos de ventas. Entonces, bueno, hacemos la suma de unos y de otros y ese dato nos va a servir para pasarlos al estado de resultados. Yo aquí ya lo tengo formulado de tal manera que si se fijan, el total de ventas netas me pasa directamente acá a mi estado de resultados y el total de costo de ventas me pasa también a mi estado de resultados. Dice aquí que con esos datos, ¿sí? Con unas ventas netas de 380,000 y un costo de ventas de 123,000, tengo una utilidad bruta de 257,000. Si se fijan, aquí tengo un formato del estado de resultados que ya no está tan simplificado, está un poquito más detallado que el que habíamos hecho anteriormente. Sí, pero a final de cuentas es lo mismo, el resultado al que llegamos es lo mismo. A la utilidad bruta hay que disminuirle los gastos de operación. Ok, ¿cómo obtengo? ¿De dónde saco esos gastos de operación? Bueno, pues ahorita te lo checamos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los gastos de operación se dividen en administración y venta y que esos gastos de administración y los gastos de venta se encuentran dentro de los costos fijos. Lo único que hay que hacer es separarlos en ventas y administración. Entonces, voy a hacer rápidamente aquí la separación en mi archivo. Dice que el gasto de renta mensual son 120,000 y de los cuales corresponde 50% a ventas y 50% a administración. Tal vez porque ese local o la nave industrial o lo que voy a rentar, tiene la mitad del espacio ocupado por ventas y la mitad del espacio ocupado por administración. Entonces, bueno, voy a hacer aquí la separación de uno y de otro. ¿Sí? Entonces, 60,000 a ventas y 60,000 a administración. ¿Sí? De esos 120,000, digo que la mitad se va para uno y la otra mitad a otro. Energía eléctrica, 80,000, de los cuales dice que igual 50 y 50. 40,000 a ventas y 40,000 a administración. De agua dice que 100% es de administración, entonces yo lo pongo aquí, los 10,000 que me menciona ahí, directitos, sin pasarle nada a ventas. De mantenimiento igual, el 100% es de administración, 32,000. Y por último, de depreciación dice que el 100% es de administración. Le pongo aquí los 15,000, ahí no hay prorrateo. Es todo tal cual.
Entonces, bueno, sacamos totales de ventas 60 y 40,000 son 100,000. ¿Sí? Y de administración son 100, 110, 147,000. ¿Sí? 147, no, perdón, 157,000. 157,000. ¿Sí? 110, 142 y 15, sí, 157,000. De tal manera que este dato que tengo aquí me lo llevo al estado de resultados, 100,000 a ventas y 157,000 a administración. Ventas, gastos de ventas, 100,000. Administración, 157,000. Y observamos, ¿sí?, que precisamente me está dando el punto de equilibrio. Es decir, una vez que a la utilidad bruta le resto los gastos de operación separados en venta y administración, me da 0 como utilidad de operación. Aquí sí hice la separación entre la utilidad de operación y la utilidad neta. Aquí estoy suponiendo que después de la utilidad de operación no hay más gastos. No hay otros gastos, no hay gastos financieros y tampoco hay más productos o más ingresos como otros productos. Por lo tanto, tal cual es la utilidad o pérdida neta. Entonces, bueno, voy a hacer ahora el cálculo para determinar cuántas unidades debería vender para obtener una utilidad deseada que me está pidiendo mi ejercicio o que consideran los inversionistas que sería una utilidad razonable. Aquí ya nos está estableciendo de antemano una meta de ventas. Nos está diciendo que debe de haber al menos 500, una venta de 500 productos en un mes, porque acuérdense que ese punto de equilibrio es mensual, y deben de estar desglosados más o menos de esa manera para poder lograr el punto de equilibrio. Entonces ya tenemos una meta donde ya más o menos nos podemos dar una idea si ese proyecto pudiera ser viable o no. Al igual que en el ejercicio con un solo producto, aquí nos podemos plantear si esos 500 artículos son factibles de alcanzarse o no lo son, como igualito que como lo habíamos visto en el otro ejercicio, por diferentes cuestiones, por el hecho de que nuestra capacidad de producción no nos dé para venderlos, porque nuestro mercado meta tal vez no sea suficiente para poder venderlos, porque ya hicimos un estudio de mercado, por lo que ustedes quieran. Aquí ya, si estos 500 los veo como que no son viables, pues ya ni para qué seguirle con la utilidad deseada, porque pues nos va a dar una cantidad mucho más grande. Entonces, bueno, si yo digo, ok, esos 500 pues sí, tal vez son alcanzables, pero acuérdense que también aquí se debe hacer lo mismo. O sea, ahora ya que determiné punto de equilibrio, ahora tengo que determinar cuántas unidades tengo que vender para poder lograr una utilidad deseada. Para el caso de nuestro ejercicio, aquí ustedes ya no lo están viendo en pantalla, pero estoy viendo aquí mi archivito de Word que dice que esos inversionistas quieren una utilidad de 514,000. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto. Dice aquí que, fíjense, el precio de venta, los costos variables, el margen de contribución, el porcentaje de participación en ventas y el margen de contribución ponderado son exactamente los mismos. Entonces me los traigo tal cual, exactamente igual, sin necesidad de moverle nada. Me los traigo tal cual para hacer el cálculo de las unidades para la utilidad deseada. ¿Qué cambia aquí? Bueno, tengo todo exactamente igual. ¿Qué hago? Igualito como en la otra fórmula. El costo fijo más utilidad deseada entre margen de contribución ponderado. Entonces le hago aquí un poquito de espacio para que pueda caber el dato y se alcance a ver. Costos fijos más utilidad deseada
entre margen de contribución ponderada. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en este cálculo dijimos que eran 257,000 los costos fijos, ¿sí? Que ya los validamos, incluso son 100,000 de venta y 157,000 de administración. Entonces digo, los costos fijos más mi utilidad deseada, que para nuestro ejercicio nos marca 514,000, entre el margen de contribución ponderado, que es el mismo del ejercicio anterior. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer aquí para que el resultado me dé correcto? Aquí le agrego los paréntesis, ¿sí? Para que primero me haga la suma y luego la división, porque de lo contrario, por jerarquía de los signos, primero me va a hacer esta división y luego le va a hacer la suma. Entonces, lo que necesito es que me haga primero la suma y luego la división. Entonces, aquí me dice que tengo que vender 1,500 unidades para lograr esa utilidad deseada de 514,000. Las cuales aquí yo también puedo decir, no, pues sabes qué, si esa es mi utilidad deseada y si no le puedo mover, a lo mejor aquí pudiera yo decir, esa cantidad, esa cifra es muy difícil de alcanzar y tal vez yo tenga ya los elementos para decir por qué es difícil de alcanzar, o también puedo decir, esa cifra si es alcanzable, esa cifra si es viable y de acuerdo al nivel de inversión que yo le estoy pensando invertir a mi proyecto, yo veo como que es algo razonable y que es viable. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a validar también a ver si efectivamente este cálculo que estoy haciendo aquí es correcto y con vender 1,500 unidades alcanzo la utilidad deseada de 514,000, que es lo que me decía el ejercicio. Entonces, bueno, fíjense, aquí muy importante, los 500 me sirven para poder lograr el punto de equilibrio, estas 500 unidades. Y necesito otras 1,000 adicionales, ¿sí? Para lograr una utilidad de 514,000. ¿Por qué? Porque de margen de contribución tengo 514 pesos por una unidad. Entonces, en esas 1,000 adicionales, ya tendría una utilidad de 514,000. Ok, bueno, vamos a comprobar a ver si es cierto. Igual, multiplicamos las 1,500 unidades que nos dio las unidades necesarias para esa utilidad, ¿sí? Por el porcentaje de participación en ventas para determinar cuántas necesito vender de cada uno de los artículos o de los productos. Y me arroja, dice, bueno, de esas 1,500 unidades que tienes que vender, haz la siguiente distribución de acuerdo a ese porcentaje que tú pusiste de participación en ventas. De patinetas deben ser 450. De bicicletas deben ser 300. De patines 600 y de avalanchas 150. De tal manera que sumado a esa cantidad nos da 1,500 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que yo ya valido que efectivamente estas 1,500 corresponden con estas 1,500, hay que hacer exactamente lo mismo que en la parte superior, es decir, multiplicar para poder hacer la validación cada uno de los precios de venta, ¿sí? De esos artículos por el número de unidades. Y es más, aquí en el número de unidades le voy a quitar los ceros para que no se confunda que son unidades, que es dinero, que son pesos, ¿sí? Le quito los ceros para que se sepa que son unidades. 450 unidades, aquí también voy a hacer lo mismo porque para que se entienda que son unidades, ¿sí? Ok. 450 unidades de patinetas a 400 pesos me da 180,000. 300 unidades de bicicletas a 2,200 me da 660,000 y así sucesivamente hasta sumar todos los ingresos o ventas netas que dice que es 1,140,000. Si vendo estas 1,500 unidades,
voy a tener de ingresos 1,140,000, multiplicando precio de venta por la cantidad de unidades de cada una. Ahora, debo determinar también, igual que en la fórmula anterior, que en el ejemplo de punto de equilibrio, debo determinar cuál es mi costo de ventas. ¿Cómo lo hago? Bueno, multiplicando los costos variables, sí, que decíamos, es lo que me cuesta fabricar una patineta, una bicicleta, unos patines y unas avalanchas. Esto es lo que me cuesta materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. Entonces los multiplico, costos variables, 180 de cada por una unidad y van a ser 450 unidades. Me dan 81,000 de patinetas, 150,000 de bicicletas, 72,000 de patines y 66,000 de avalanchas. Igual lo sumo aquí tanto las ventas netas, ahí estoy validando nada más que esté correcto, ¿sí? Como costo de ventas, correcto. Entonces, bueno, voy a hacer la validación, es más, voy a borrar esto para no confundirnos, porque voy a poner aquí el estado de resultados aquí enseguidita. Borro esto también para no confundirnos. Ok, me dice aquí las ventas netas de esas 1,500 unidades repartidas de acuerdo a esos porcentajes serían 1,140,000. De esas 1,500 unidades repartidas en ese porcentaje, su costo de venta serían 369,000. De tal manera que tendría hasta ahí una utilidad bruta de 771,000. ¿Qué me falta? Bueno, restarle los gastos de venta y los gastos de administración, ¿sí? Que son exactamente los mismos que en el caso de solamente punto de equilibrio. Ok, los paso tal cual. Dice que gastos de venta 100,000, que ya supimos cómo los obtuvimos, y gastos de administración 157,000, ¿sí? Para un total de 257, ¿sí? Sumados, los cuales me dan una utilidad de operación de 514,000, que si no tengo ni otros gastos, ni otros productos, ni gastos financieros, como es el caso, pues me da una utilidad de 514,000, que es lo que estaba buscando conseguir con estas 1,500 unidades a vender. Entonces, veo que efectivamente con esas 1,500 unidades alcanzo yo mi utilidad deseada de 514,000, porque recuerden lo que habíamos dicho, un negocio no trabaja para salir en ceros en utilidad. Un negocio ya tiene en mente una utilidad deseada. Entonces, ahorita estamos viendo que en base a esos datos que tenemos, en base a estos costos fijos, en base a esos costos variables, en base a esos precios de venta que ya tenemos y en base a esos porcentajes de participación en venta, necesitaríamos 1,500 unidades repartidas, como vemos ahí en la columna H, repartidas de esa forma, ¿sí? Para poder lograr una utilidad, la cual yo me fijé de 514,000. Y donde al obtener ese resultado, puedo yo decir, bueno, esa utilidad sí es viable, ¿sí? O esa utilidad no es viable. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas 1,500 unidades están muy alejadas de la realidad para poder lograr esa utilidad. Por lo que ya habíamos comentado, por estudios previos o por capacidad de producción. Entonces aquí es el momento de decir, bueno, el proyecto sí es viable tal como está, le damos para adelante, ¿sí? Número 2, el proyecto tal vez sería viable buscando modificar algunas de las variables, ver cuáles de las variables te puede permitir modificar en el caso de los precios de venta hacia arriba y en el caso de los costos fijos y los variables hacia abajo para que ese punto de equilibrio y esas unidades a vender para lograr esa utilidad
sean más alcanzables. Si subimos los precios y si bajamos los costos, también nos baja punto de equilibrio y nos baja las unidades a vender para esa utilidad deseada. Pero obviamente, acuérdense que el precio, pues únicamente cuando el mercado nos lo permita, se pueda mover. Y los costos fijos y los costos variables, pues dependería también de cómo estamos haciendo nuestra estimación y si se puede encontrar costos más baratos, tanto de los variables como de los fijos. Entonces, si una vez que decidimos que tal vez requiriera alguna modificación, algún cambio, tanto precio de venta como costos fijos o costos variables, y si vemos que no hay mucho de dónde le podamos mover, o si aún con esa modificación el resultado que nos da sigue siendo muy elevado o muy inalcanzable de acuerdo a los cálculos que ya hicimos, entonces también pudiéramos llegar en una decisión más drástica de decir, a decir que tal vez el proyecto no es viable y podemos abandonarlo antes de hacer una inversión, porque en este caso consideraríamos que no sería rentable, no sería viable de poderse llevar a cabo.